vez que compartimos los elementos, es necesario entender lo que esto significa, lo que significa el nuevo pacto. Y si es nuestra experiencia ese nuevo pacto. Si entendemos lo que es un nuevo pacto, es tan importante eso para cada uno de nosotros. Porque cualquiera puede tomar los elementos y tomarlos, pero sin la conciencia de lo que esto representa, nos perdemos de lo mejor. Podemos participar del ritual, pero sin una conciencia clara. El Espíritu Santo es el que nos da conciencia de esto, de lo que representa, de lo que significa para nosotros. Sí, nos dio salvación, nos santificó, pero eso produce un efecto en nosotros, efecto que lo produce Él, por el compartir su cuerpo y compartir su sangre, la experiencia misma de ello. Abra por favor su Biblia en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Leamos primero el capítulo 6. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, dejando eso atrás, dejándolo ya, dejando los rudimentos. No tomemos las cosas a la ligera sin entendimiento, porque Dios es el que busca darnos entendimiento. Pongamos atención al Espíritu Santo. Porque Jesús ha hecho posible para nosotros un pacto mejor que el anterior. En el capítulo 7 hace una remembranza de la obra de Dios, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, porque Abraham había ido a recuperar a su sobrino, a todas las mujeres que se habían llevado cautivos y a todos los bienes que les habían robado. Dios lo motivó y fue y recuperó todo. Y cuando regresó, salió a su encuentro Melquisedec. Era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Salió a recibirlo y Abraham le entregó los diezmos de todo. Y dice acerca de este Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahí la figura principal del sacerdocio es Dios mismo revelándose ahí, porque no tenía padre, ni madre, ni genealogía. Ahí estaba el Señor, y Abraham reconoció a este sacerdote y le entregó los diezmos de todo. Dice que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, ese sacerdocio no ha cambiado. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham,
el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Porque según el sacerdocio, la ley del sacerdocio era la tribu de Leví. Pero este Melquisedec no venía de esa tribu, porque no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía. Era Dios mismo, revelado en carne. Era el sumo sacerdote ahí. Abraham lo reconoció y le entregó los diezmos de todo. Dice, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Todavía no nacía Leví, porque venía de la línea de Abraham, pero después de Abraham siguió Isaac, y después de Isaac siguió Jacob, y después de Jacob, de ahí las 12 tribus. Pero ahí estaba la presencia del sacerdocio, ahí estaba la presencia de Dios ministrando, físicamente ahí. No es una figura solamente que se menciona, era una persona que estaba presente, la persona de Dios mismo ahí, manifiesto como un sacerdote. Y Abraham reconoció esto. Si pues, verso 11, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, si la perfección fuera por eso, porque bajo él, bajo ese sacerdocio, recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué necesidad si la perfección fuera por el sacerdocio levítico? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. O sea, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec, en la misma figura, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, no porque viniese de la línea de Leví, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Según el salmista dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Quedó abrogado el mandamiento levítico acerca del sacerdocio y es introducida una mejor esperanza ahora por el Espíritu de un nuevo sacerdote, no conforme a la ley de la descendencia, sino conforme a la ley del Espíritu. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y lo vuelve a repetir. Eso es lo que el salmista escribió inspirado por el Espíritu Santo. Vea, puede leer el Salmo 110 y ahí va a encontrar esto. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ese es el nuevo pacto que Jesús dijo. Este es el nuevo pacto en mi sangre.
De ese es el que necesitamos estar conscientes nosotros hoy. De ese pacto que el Señor hizo con nosotros. Primero lo hizo con Él mismo porque Él lo decidió. Y luego nos dijo a lo que se había comprometido. Se comprometió con Él mismo y nos dijo, porque Él guarda su palabra. Pero es algo que Él guardó para con Él mismo. Decisión de Él. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Él se manifiesta hoy. Él está aquí presente hoy. El sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, está presente. Y Él se manifiesta en su cuerpo, en su iglesia. Así, a través de su iglesia, hace evidente su ministerio, porque es el ministerio del sacerdote. Él es el sumo sacerdote. A nosotros nos ha dado el privilegio de la experiencia de la manifestación de su ministerio en nosotros, pues produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y la revelación de ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto que es para todos. Lo hizo para todos. No solamente para unos, sino para todos. El mundo necesita conocer este pacto. Pero este pacto es necesario que sea evidente en el cuerpo de Cristo. Pero si no tenemos conciencia de lo que este pacto representa, de lo que este pacto es, de la substancia de este pacto, nadie lo va a notar en nosotros. Él se hará notar y lo hace notar y ha perseverado a través de los siglos hasta este momento para hacerlo manifiesto. Estamos aquí hoy y ha despertado en nosotros una conciencia de lo que este pacto representa. No todos tienen esa conciencia. Y no toda la iglesia lo tiene muchas veces, pero ese es el propósito, el objetivo del Espíritu Santo aquí para darnos a conocer cuál es este nuevo pacto. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar perpetuamente a los que por Él. ¿Se fija? No es por nosotros. No es por la obra que nosotros hacemos. Es por la obra que Él hace. Cuando el querer como el hacer de Él en nosotros es el que nos impulsa, Él está haciendo su obra. Y a nosotros nos está dando el privilegio de participar y dejarnos sentir, pero produce a nosotros un eterno peso de gloria revelado aquí, que es el más importante. Él, estar en su presencia resulta ser lo más importante para nosotros, porque mejor es estar un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Sentimos dentro de nosotros esa convicción que no hay nadie ni nada más importante sino Él. Su habitación la viste Él de gloria. Así que por medio de Él se acercan a Dios. Es Él el que nos atrae. Y viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso está aquí el Espíritu Santo hoy, presente en nosotros. Y Él nos ayuda en nuestra debilidad, como dice la carta a los Romanos. Pues, ¿qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos, mas Él intercede con gemidos indecibles. Mas aquel que conoce la intención del Espíritu, intercede a favor de todos los santos, porque Él sabe, Él nos inspira. Y cuando hablamos inspirados, no es porque nosotros sepamos, sino porque Él sabe. Y a nosotros nos es dada la revelación de ese entendimiento. Es para nosotros la revelación.
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Eso es lo que nos convenía. Por eso lo hizo así. Por eso se ofreció como el único sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Ya no tiene necesidad de estar ofreciendo sacrificios nuevamente. Ya ofreció uno, Él mismo. Y ahora nosotros podemos experimentar la plenitud de Él. O sea, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeramente sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Así que es mediador de un nuevo pacto, un pacto mejor para nosotros. Pero podemos andar sin entender lo que este nuevo pacto representa y sus efectos en nosotros. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. El santuario somos nosotros. Él es el que ministra. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Él es el que levanta el tabernáculo. Ahora, ese primer tabernáculo que se levantó en el desierto, verá, acompáñenme al libro de Éxodo. Capítulo 26. Le dio las instrucciones a Moisés de cómo debía de levantarse este tabernáculo, que era temporal. Dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, una cortina de 28 codos. ¿Sabes cuánto es la medida de un codo? Aproximadamente, hay variantes porque los codos los miden diferentes algunos, pero generalmente un codo mide 50 centímetros, o sea, medio metro. Entonces, 10 cortinas de lino, la longitud de una cortina de 28 codos, o sea, ¿cuántos metros? 14 metros. Y la anchura de la misma cortina de 4 codos, o sea, 2 metros. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás la orilla de la cortina de la segunda unión. Muy bien. Y dio la instrucción de cómo tenía que quedar figurado el tabernáculo. Todo el tabernáculo era simplemente un cerco de cortinas, una carpa de cortinas. Los colores, azul, como el cielo, púrpura y carmesí. Estos colores representan algo para nosotros. El azul del cielo es lo que representa la pureza de los cielos del Señor. El púrpura representa la majestad de Dios. Y el carmesí habla de la sangre. Esos eran los colores. Un tabernáculo temporal. Y así lo erigieron, así lo levantaron, ¿verdad? Representando a ese mejor tabernáculo que el Señor iba a edificar. Porque el Señor dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Este tabernáculo que Dios le dio instrucciones a Moisés solo representaba lo temporal para nosotros. Pero
En su momento al hombre le pareció que era insuficiente y se propuso levantarle un templo, un mejor tabernáculo a Dios, una mejor habitación. Y ustedes recuerdan el sentir, la expresión de Dios. Tú no me vas a edificar a mi casa, yo te la voy a edificar a ti, ¿verdad? Cuando el hombre quiso levantarse y edificar un templo, un tabernáculo fino, mejor que el que Dios había diseñado, solo representaba lo temporal. El hombre quería hacer algo de mayor sustento, de mejor, porque menospreció lo que Dios había dicho y hecho. Dijo: ¿cómo es posible que yo tenga una casa de cedro? Dijo el salmista David, ¿verdad? El rey, y el arca de Dios esté ahí entre cortinas. Pues Dios fue el que dijo que así lo quería. Y si Dios lo dijo, era lo más excelente para su momento. Pero le pareció poco. Así nos parece a nosotros a veces. Pero cuando vemos y entendemos por el Espíritu, entendemos que todo tiene un propósito y un objetivo. Muy bien, devuélvase al libro de Hebreos. Leímos hasta el verso 2. Así que el que levantó el Señor y no el hombre, un mejor tabernáculo. Verso 2 dice: ministro del santuario y del aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que toda la intención de David, ¿dónde quedó? Queda evidenciado, ¿verdad? Que no es por nuestras obras. Porque todo sumo sacerdote, haciendo un resumen retrospectivo de la costumbre, dice, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque ya fue abrogado ese mandamiento. ¿Por qué quedó abrogado? Por su ineficacia. ¿Por qué? Porque ninguno de los sacerdotes podía interceder a favor del hombre. Era solamente una figura temporal. Habiendo aún sacerdotes que se presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Porque Dios fue el que le mostró el modelo. No creo que lo inventó Moisés. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Las promesas de ese tiempo era que ofrecieran ahí los sacrificios temporales, que nunca podían hacer perfecto al hombre, porque se trataba solamente de sacrificios, de abluciones, de animales que sacrificaban, pero nunca podían hacer perfecto al hombre conforme a la conciencia. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿en qué consistía el defecto? ¿Cuál era el defecto de aquella figura, de aquel tabernáculo? ¿Cuál era el defecto? Si Dios lo diseñó, ¿en qué consistía su defecto? Que solo era temporal. Que solo era temporal, porque todo se deshacía. Imagínense el tabernáculo ahí, al expuesto al sol. ¿Qué hace el sol? Usted deja su ropa colgada en el tendedero. Déjela ahí unos días, que le dé el sol. Si no, le va a quedar toda lamparuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es temporal. Todo es temporal aquí. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Era imperfecto. ¿Por qué? Porque así era el hombre también, imperfecto. Pero por eso ya Dios tenía determinado ese segundo pacto. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto,
ni siquiera en aquel, porque era imperfecto, y ellos eran imperfectos. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, y ahí murieron en el desierto toda aquella generación que salió. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Aquí y aquí. Ese es el nuevo pacto. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Porque yo escribiré mi pacto aquí en sus mentes y en sus corazones. Del corazón mana la vida. Y como ese es el pacto del Señor, nuestro adversario enemigo no quiere que nuestra alma viva consciente de ese nuevo pacto. Una, para que no disfrute de la plenitud de este pacto y para que no sea de bendición a otros que viven sin luz. Porque Dios quiere alcanzar a todos los que están sin luz. A nosotros los que hemos recibido, es importante vivir en la conciencia de este pacto. ¿Sabe qué hace esta conciencia dentro de nosotros? Nos da una certidumbre de plenitud en Dios y de seguridad en Dios, y que lo mejor está en Él y no aquí. Y nos hace vivir así. Nos da esa conciencia. Y no queremos apartarnos de esa conciencia. Amén. Bueno, solo si es tu experiencia. No lo digas nomás por decirlo, ¿verdad? Dios nos revela este pacto. Dios habla a nuestro corazón y a nuestra alma, porque desde aquí nos ministra, para darnos testimonio del sentir de Él en nosotros y de lo glorioso que es habitar en esa seguridad, la cual no queremos abandonar. Cuando no tenemos esa conciencia es porque nuestra alma está distraída. Se distrae, y el alma se distrae fácilmente cuando no está enfocada en el corazón y en el espíritu. Gabriel, ven y platícale a la iglesia lo que me platicaste. De esa experiencia que Dios te hizo sentir, de lo glorioso que Dios te hizo sentir, de algo que tú no habías experimentado en esa forma antes. Ven y platícaselos. Buenas tardes a todos. Okay. Bueno, le platicaba yo a Carlos en la semana que hace, yo creo que 5 días fue, tuve un sueño, amanecí con un sueño, y en ese sueño miraba yo el rostro de Jesús, pero un rostro, nunca lo había visto de esa manera, ¿no? Había en su expresión, en sus ojos, una alegría, un gozo. Era algo que te encantaba, ¿no? Simplemente de verlo. Y atrás de él se estaba gestando un evento como las bodas del Cordero, ¿no? Como preparando. Y simplemente no dijo nada, simplemente con la pura mirada me hizo sentir que eso que se estaba preparando era para mí, pero también para ti, lo que él prometió, ¿no? Y era tanto lo que se experimentaba ahí de alegría y de gozo que solamente querías estar ahí. Y en ese momento cuando lo estaba mirando a él, me desperté y le comentaba yo a Carlos que ese gozo que experimenté de estar ahí en ese momento me hizo olvidarme de todo lo terrenal. Todo esto perdió sentido, perdió su valor, ¿no? Y que no había nada más importante que estar ahí en él y con él. Le decía yo que desde el día que yo recibí al Señor hace 22 años, no había experimentado un gozo tan pleno como eso. Esto era algo muy diferente, era como cuando el apóstol Pablo dijo que para mí el vivir era Cristo y el morir era ganancia. O sea, todo lo de aquí pierde sentido, ya no es importante, no te arraigas a las cosas del mundo, ¿no?
Y el gozo simplemente de estar en su presencia, en ese sueño, fue tan grato que yo no quería regresar. Yo quería estar allá. Fue algo muy, muy bonito, pero que marcó de alguna manera mi corazón recientemente, ¿no? La revelación del nuevo pacto es esa, donde hay un anclaje entre tu alma y el corazón, donde tú ya no puedes abandonar, no quieres abandonar. Es lo más importante, no lo cambias por nada. Solo un aferrante deseo a permanecer ahí en él. Ninguna otra cosa tiene poder para jalarte. Esa es la realización de ese nuevo pacto dentro de ti. No es una experiencia para un momento, es una experiencia de vida en la que quiere que permanezcamos. Lo glorioso del nuevo pacto en nosotros es que hay una consagración de tu alma a Él, donde ya nada más importa. Cada cosa tiene su lugar. La experiencia del nuevo pacto te hace vivir ubicado en la verdad. Todo lo demás deja de tener relevancia. Todo tiene su lugar, todo tiene su momento. Sin embargo, lo más importante es la experiencia de la revelación de Cristo en nosotros. Para poder decir, para mí el vivir es Cristo. Y podría decir, y eso es lo máximo. No, morir es más que eso todavía. ¿Por qué? Porque ya no habrá nada, ya no hay nada que impida que yo viva la experiencia continua plenamente. Sí. Pero permanezco aún por causa de ustedes, dijo el apóstol. Porque la revelación de ello, la manifestación de ello es necesario para aquellos que viven sin ello. Así que pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Verso 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. El viejo pacto era por las obras que se ofrecían ahí. El nuevo pacto es por la revelación del Espíritu en nosotros, dándonos revelación del reino de los cielos, dándonos entendimiento de cuál es el lugar donde el Dios nos ha colocado y la abundancia de entendimiento que ha traído a nosotros por su Espíritu. Ahora bien, capítulo 9. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Esto refiriéndose al tabernáculo terrenal. En la primer parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, era la tapa del arca. De las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Pero estas cosas que nos dice que no se puede hablar ahora en detalle, son reveladas por el Espíritu a nosotros hoy. En el momento que Cristo muere en la cruz y lleva el pecado de todos nosotros, el velo del templo que guardaba entre el lugar santo y el lugar santísimo se rajó, se rompió, se abrió el acceso hacia el lugar santísimo. Antes
Antes de esto, solo el sumo sacerdote podía entrar, habiendo primero ofrecido por sus propios pecados y por los del pueblo, entrar al lugar santísimo. Una vez al año. Mas Cristo entró una vez y para siempre, y el velo se rasgó y quedó abierto el camino hacia el lugar santísimo, para que ahora todos los que hemos sido santificados podamos habitar en el lugar santísimo, porque el Santísimo mora dentro de nuestro corazón hoy. En el lugar santísimo es donde recibimos entendimiento de estas cosas. Si nos conformamos solamente quedarnos en el lugar santo, quedarnos como haber sido apartados para Dios, pero no constatamos la plenitud del entendimiento del Señor, ¿de qué sirve el sacrificio de Cristo en nosotros? Si no habitamos en el lugar santísimo, si nuestra alma está más conectada con lo externo y con el lugar santo, y no con lo que en el lugar santísimo obtenemos y recibimos. Porque al entrar Él y Él edificar a su cuerpo, Él habita en el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo lo hizo descender y hoy habita en ti porque puso un nuevo corazón. Pero sin la comunión con Él, por el Espíritu, nuestra alma se distrae, se entretiene y la confunde, puede ser engañada y se torna inefectiva. Se torna inefectiva para lo que fue llamada, para lo que fue creada. Porque tu alma no fue creada para satisfacerte a ti mismo, fuiste creado para Él. Fuiste creado para Él. Pero habitar en el lugar santísimo es imprescindible para nosotros. Solo ahí podemos experimentar eso, esa experiencia gloriosa de que es mejor estar ahí en Él que estar fuera. Si no experimentamos eso de continuo, ¿sabe qué? Estamos alternando, entrando y saliendo. Podemos escuchar y luego de pronto irnos a entretener en otra cosa. Y nos tornamos totalmente inefectivos en el propósito para el cual Dios nos constituyó su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, ¿verdad? Dijo, si vosotros diereis oído a mi voz, seréis para mí mi especial tesoro por encima de todos los otros pueblos. Si diereis oído a mi voz, si prestares atención. Ahora, no solamente nos dejó esa amonestación, sino que envió su Espíritu a morar en nosotros, para el Espíritu ministrarnos, porque Él es el que ministra en su santuario, y al ministrarnos, hacernos consciente. Ahí está el Espíritu Santo. Está constantemente tratando con nosotros, está constantemente ministrándonos a nosotros, para que nuestra alma no se distraiga, no se entretenga, no se afane, no se preocupe, sino esté enfocada y se ocupe en moverse por donde el Señor le pide y le dice que se mueva. Cuando operamos en esa esfera de fe, podemos constatar la obra que Dios está haciendo y cómo despierta a otros, cómo va haciendo su obra. Cuando nuestra alma no está atenta, nada más quiere ministrar de lo que ya aprendió, de lo que ya sabe, pero no escucha la dirección del Espíritu Santo. Quiere convencer a los demás, pero no está escuchando. Esa comunión es a la que Dios nos llamó, por el Espíritu. Por el Espíritu. Verso 6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Eso quedó ya abrogado. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo,
pero ya se manifestó. Jesús dijo: yo soy ese camino. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, por eso tuvo que morir. Por eso tuvo que morir, para que esa primer parte del tabernáculo, el lugar santo, dejara de estar operante, ahora estuviera operando el Santísimo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, porque hasta aquí todavía seguían ofreciendo sacrificios. Ya no se ofrecen así, pero la conciencia del Señor no todos la experimentan, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ya fueron reformadas en ti, porque el Espíritu Santo ya está aquí, porque Jesús ya pagó el precio. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ese tabernáculo está interno. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. ¿Dónde habita el Señor? Ahí, en el lugar santísimo, ahí donde Él está, ese es su hábitat. Ahí te ha llevado a ti también. Tu alma fue diseñada por Dios para que habite ahí también. Él hizo tu alma inmortal para que pudiera recibir de lo precioso, de lo eterno. Pero si dejamos que nuestra alma se entretenga con lo temporal y lo terrenal, no va a constatar la plenitud de la que le fue ya ministrada. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Nada de lo que hagamos lo haremos como una obra muerta. Quiere decir, no nada más por cumplir. Lo haremos porque el fuego del Señor nos consume. El fuego del Señor está en nuestro corazón. No venimos para cumplir, hacer nada de lo que hacemos. Lo hacemos por obras muertas. No lo hacemos porque tengo que hacerlo. Lo hago porque el Santísimo me inspira a hacerlo. Y hay pasión de Dios en lo que hago. Donde Dios está presente, hay vida, hay avivamiento. Cuando nuestra alma no está consciente de ese fuego y de esa vida, se adormece. Y es algo que el diablo quiere que nosotros experimentemos. Adormecimiento. Para que no se vea la plenitud de la obra de Dios. Nos dio un don enorme, un don eterno. Está en nuestro corazón. El don es que miró nuestra bajeza y ahí decidió venir a mostrarse. No por nada que nosotros hayamos hecho. Por Él. Porque Él quiso. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esa revelación en el corazón hace que haya fuego constantemente, hay inspiración constantemente, siempre hay entendimiento constantemente. No necesitamos andar buscando, porque el que es en la sabiduría habita en nuestros corazones. No necesitamos ir a que nadie nos diga lo que Dios piensa. No necesitamos,
porque el Altísimo, el Santísimo mora en nuestro corazón y Él nos da comprensión, Él nos da entendimiento. Ninguno enseñará a su hermano siéndole conoce al Señor, porque todos me conocerán. Es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos lleva a una compenetración con Él plena. Pero nuestro adversario quiere que nos conformemos. Solo cumple, hombre. Ve, haz, échale ganas. Pero sin fuego de Dios no hay nada. Si no hay fuego de Dios no hay nada. Es basura todo lo que hagamos. No es más que eso. Basura. Obras muertas. Pero yo cumplo con esto, yo pago mis diezmos, yo hago esto. No sirve de nada eso. Si no hay el fuego de Dios. Sin el nuevo pacto, ¿qué hay? Nada, estamos vacíos. Aunque toda la plenitud esté en nosotros, porque nuestra alma está vacía. No hay contacto con lo eterno. No hay fuego. Nos distraemos fácilmente. Fácilmente se nos va la atención para otro lado. Puede estar fluyendo el Espíritu de Dios aquí y yo estar tratando de solucionar a otra cosa. Nos ha convocado para que como cuerpo seamos edificados. Todos. Pero algunos pueden andar ahí papaloteando, viendo para otro lado, ¿verdad? Pensando en que se van a ir a comer saliendo de aquí, viendo si el vestido de la hermana o el pantalón del hermano está bien planchado, ¿no? ¿Verdad? Estar en otra cosa. Si se le está cayendo el pelo al hermano, se está quedando pelón, ¿verdad? Estamos atendiendo otras cosas. La cabeza está pensando en otras cosas. ¿Por qué? Porque somos indisciplinados. El Señor, el Espíritu Santo, nos convoca a disciplinarnos. Hace que nuestra alma se discipline a solo atenderlo a Él. Créelo. Él quiere todo eso de ti, para ti. Quiere toda tu atención para Él. Quiere toda tu atención hacia Él. ¿Por qué? Porque Él sabe, solamente ahí vas a encontrar plenitud. Y se va a cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso tenía que caer ese primer parte del tabernáculo, el lugar santo, para que el Santísimo se manifieste hoy en ti. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Solo eran figuras, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con becerros? ¿Con ofrendas de ese tipo? Sacrificios de alabanza. Esto es fruto de labios que confiesan su nombre. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Señor busca que le adoren. Adorarlo es reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro guía, como nuestro único Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esperar en Él, descansar en Él, movernos en Él, es la obra que Él quiere hacer con nosotros. Que así nuestro tiempo aquí sea solo en Él, una consagración de nuestra alma al Espíritu de Él que mora aquí, para que nuestra alma no se afane, no se aflija, para que nuestra alma no se ocupe de algo diferente. Solamente decir, porque el obedecer tu voluntad, Señor, me ha agradado, y tener esa experiencia continua de no querer separarte de ahí. Esa experiencia de la gloria de Él en nosotros es la que hace que nuestra alma no se enfoque en otro lado, porque nuestra alma la experimenta también, y entonces el alma se apega a Él. Ninguna otra cosa tiene relevancia ni importancia ya. Todas las cosas que se tienen que atender se atienden, pero hay una diferencia entre aquel que lo que hace lo hace por el Espíritu y aquel que lo hace solamente por el deseo de su alma. Dios quiere que caminemos en Él y que lo escuchemos a Él y que vivamos consagrados a Él. Nuestra alma es preciosa, Dios la creó para Él. Cuando la razón y la fe se hacen uno, la verdad es evidente. Se manifiesta la verdad. Pero cuando la razón camina en dirección diferente a la del Espíritu, de la fe, se ven las obras humanas nuestras. El que ve solamente por los ojos, el que ve solamente por la razón, pues se puede impresionar. Pero el que ve por el Espíritu puede entender. Y Dios nos dio ojos para ver. Así nos dio oídos para oír. Por eso dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no te endurezcas, sino atiende. ¿Cuándo? Hoy. 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 Nosotros vivimos en el hoy constantemente, si nuestra alma está pegada al Espíritu. Si nuestra alma no está pegada en el Espíritu, ¿estamos volteando hacia el pasado o estamos proyectando hacia el futuro? Pero nos perdemos el hoy. Hoy es el día. En todo momento hay ministración del Señor. Nadie se te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nadie. Cuando cualquier situación se te presente, cualquier circunstancia se te atraviese, como sucede diariamente, siempre habrá reflexión de Dios ahí para ti. Siempre habrá consejo sabio para ti. Siempre habrá palabra de sabiduría en tu boca. Siempre. No tendrás que decir, aguarda, voy a ir a consultar, porque el Espíritu mismo estará ahí y está siempre ahí para ministrar. Pero tu alma estará conectada con ese fluir, con ese río que fluye de Él. Porque es río lo que fluye, como un río fluye de nosotros. Y no porque somos muy sabios nosotros, sino porque Él es el sabio y no falta consejo de Él a nosotros.
no falta, pero no solo para nosotros, sino a través de nosotros para otros. Porque hay muchos que no saben, hay muchos que no oyen, hay muchos que todavía no les resplandece la luz, pero están buscando. ¿Y quién irá por ellos? ¿A quién enviaré?, dice el Señor. El Espíritu dice: heme aquí, envíame a mí. Yo iré, estoy dispuesto. Así que nadie te va a poder hacer frente. El enemigo no te va a dejar avergonzado. No tendrás que ir a consultar libros de ninguna otra especie, solamente al Espíritu de Dios. Él hará fluir su palabra en ti de constante. Antes de que yo leyera la Biblia, el Señor ya había puesto palabras en mi boca. Y me tenía predicando sin siquiera haber abierto la Biblia, porque me había llenado con su Espíritu y su palabra la hacía fluir de mí. Después me llevó a que leyera toda la Biblia, para que yo pudiera constatar que lo que el Espíritu me estaba diciendo, ahí estaba escrito. Ahora disfruto de las dos cosas. Disfruto de la comunión con el Espíritu Santo, pero disfruto cuando leo la Biblia porque me da entendimiento. No necesito a nadie más que a Él para que me dé entendimiento de la palabra. No me la tiene que explicar nadie, solo Él. Pero a Él acudo, porque ahí hay palabras de vida eterna. Si pones atención, vas a escuchar. Él se encarga de que tú entiendas. Él se encarga. Y no retarda su palabra, sino que la apresura para ponerla por obra. No. Él no se queda ahí esperando a ver cuándo agarras la onda. Él apresura su palabra. Si tú temprano lo buscas, lo encuentras. El Santísimo mora en ti. Tienes que habitar ahí. Haz que tu alma habite ahí, porque tú tienes que determinarlo. Dijo Job, o uno de los amigos de Job le dijo esto: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y en tus caminos resplandecerá luz. Pero porque esa determinación viene del consejo de Dios, no de simplemente un capricho tuyo. ¿Cuántas cosas determinas hacer que tú te propones hacerlas y finalmente no te dan satisfacción, aunque las alcances? Te dejan insatisfecho y luego quieres otra cosa y otra cosa y otra cosa. La única satisfacción la encuentras en Él. Ahí hay plenitud y vida eterna, solamente en Él. Mira, yo te recomiendo, yo te aconsejo que recibas de Él. Él ya habita en tu corazón. No está lejos. No está lejos. Cerca de ti está la palabra. Está en tu corazón, está en tu boca. Es Él es la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor, confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, tienes sanidad. Tienes sanidad, hay salud. La traducción tuya dice: serás salvo. Pero tú sabes que la salvación es por la fe de Cristo Jesús en ti. Pero sanidad para ti, sanidad para tu alma, nutrición para tu alma. Te vas a encontrar que los pensamientos que fluyen por tu alma son los que Él dijo que iba a escribir en tu alma. Vas a constatar que no te vas a distraer con ninguna otra cosa. Nada te podrá distraer, porque nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Él está con nosotros. Iglesia, yo sé que el Señor nos está llamando a un grado de consagración mayor que el que hemos experimentado. Lo sé. Sé y siento ese llamado de Dios para toda su iglesia.
Y siento que ha sido un constante de Él en nosotros, llamándonos, diciéndonos, repitiéndonos, y no se cansa de repetirnos su palabra. Y su consejo sigue permanente ahí. No dejes de prestar atención, no te distraigas, no dejes que los afanes de este mundo le roben a tu alma el placer de vivir en lo eterno y de experiencia eterna en ti, al cual no quieres abandonar, no te quieres separar de ahí. Deja que esa sea tu experiencia diaria, ahí querer estar. Lo vio en un sueño, ¿verdad? Su alma lo vio en un sueño, una gran celebración. Y yo no me quiero regresar, ¿verdad? Yo no me quiero regresar. Pero si estamos aquí es por beneficio de la obra, porque yo quisiera más estar con Él allá que aquí. Quisiera más estar con Él ya que aquí, pero sé que permanezco por motivo de Él. Por eso lo hago con alegría. Pero si me le preguntas a mi alma quisiera más estar con Él. Él está en mí, pero yo quisiera estar allá, en eso que me ha dejado percibir, porque lo puedo percibir por el Espíritu. Mi alma lo percibe, lo recibe, lo capta. Pero también sé que aquí hay algo que el Señor me tiene para hacer. Todos tenemos solo un tiempo tenemos aquí. Es corto nuestro tiempo aquí. Aprovechemos bien el tiempo. Aprovechémoslo en Él. Deja que tu alma se consuma en el fuego de Dios, porque eso la va a avivar. Padre, gracias te damos, papá, por tanta plenitud, Señor, por dejarnos el grato olor de tu conocimiento, Señor, percibirlo, por permitirnos